Examen segundo parcial de Química Orgánica de Farmacia de la Complutense, fecha 23 de mayo de 2018. Seguimos con el problema número 2 y ahora toca hacer el apartado letra B. Os lo describo para que veáis todas las reacciones que vamos a analizar. Se parte de una molécula de alqueno que se hace una ozonolisis. El producto, que será un carbonilo, lo tratan con un reductor para obtener un alcohol al que deshidratan para formar el compuesto C, que será un alqueno. En este alqueno, por esta zona, obtienen con permanganato diluido frío en medio alcalino un diol, compuesto D, el cual lo rompen con periódico o le hacen en un medio ácido, y habrá que contar el mecanismo, la transposición pinagolínica. Si regresamos al compuesto C, que es la molécula de alqueno, hay que tratarla con bromo en agua, por tanto obtendremos la bromidrina, la aloidrina, haciendo una reacción de deshidrohalogenación de la aloidrina, perdiendo bromo y hidrógeno entre el bromo y el OH que tiene la aloidrina, formaremos un epóxido, y el epóxido lo romperemos con un órgano metálico haciendo la hidrólisis posterior. El alcohol que me aparezca lo tratan con cloruro de metano sulfonilo, con un compuesto pues muy parecido al cloruro de paratosilo, que ya investigamos en otro apartado de este examen. El tosilato, compuesto J, le harán una E2 transcoplanar para obtener de nuevo el compuesto K, que será un alqueno. Y este alqueno, con la N-bromosuccinimida, que también ha salido en el apartado A de este ejercicio, con la N-bromosuccinimida lograremos la halogenación alílica o bencílica. El compuesto tendrá, por tanto, el compuesto L tendrá, por tanto, un doble enlace, y en la posición alfa, la posición vecina, tendrá un átomo de halógeno que, perdiendo bromídrico, formaremos otro doble enlace. Por tanto, el compuesto M será un sistema diénico en el que me preguntarán lo clásico que se puede preguntar en los dienos. La adición 1,2 versus la adición 1,4 a baja temperatura o a alta temperatura, y la reacción de cicloadición de Diels-Alder. Bien, vamos a hacer el ejercicio, y ya os digo que voy a utilizar como guía, lo he hecho antes para hacerme una composición clara de lo que van a preguntar. Quiero que veáis que este va a ser la solución. Un momento que os la disminuya para que entre todo en la pantalla, y para que, si queréis darle un pantallazo, esperar un momento que lo ajustemos, si queréis darle un pantallazo, y así tenéis las soluciones. Bueno, pues este es el problema. Bien, vamos a empezar con la solución del ejercicio. A ver si lo tenemos bien, la luz también. Vamos allá. La molécula de partida es esta que os pinto. Tiene un doble enlace, es una molécula simétrica, como podéis ver. Tiene isomería de tipo E. Y este compuesto, la primera reacción que le hacen es tratarla con ozono. Con ozono, los dobles enlaces se rompen, sufren el proceso de ozonolisis. Y cuando lo rompéis, si el carbono está sustituido, lo que generan son funciones de carbonilo. En este caso, un carbonilo cetona y otro carbonilo cetona. Son dos moléculas iguales. Voy a borrar una de ellas para que no me ocupe tanto espacio. Y este sería el primer compuesto, el compuesto A, una cetona. La cetona esta, la 3-metildosbutanona, la tratan con tetrahidruro borato de sodio. Tetrahidruro borato de sodio y una posterior hidrólisis, o con tetrahidruro aluminato de litio, es igual. Sabemos que los hidruros complejos son reductores y que, en consecuencia, la función de carbonilo reducida
se transformará en una función de alcohol. Este alcohol, que es el compuesto B del problema, lo hacen reaccionar con un medio ácido en caliente. Con medio ácido en caliente los alcoholes a 180 grados pierden agua, se deshidratan y forman dobles enlaces. No voy a hacer el mecanismo porque nos alargaríamos muchísimo, pero el doble enlace que se forma es esta molécula, que es el compuesto C, donde se bifurca el problema hacia la derecha y hacia abajo. Haciendo la reacción hacia la derecha, a esta molécula de alqueno la tratan con permanganato MnO4K diluido frío medio alcalino o con tetraóxido de osmio. ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, pues transformar la molécula de alqueno en una molécula de cisdiol. Es la reacción de dihidroxilación. Y este compuesto es al que le hacen reaccionar con dos reactivos, uno con IO4H, con ácido periódico con sus sales, que vuelve a ser una rotura de la unión carbono-carbono. Tendréis en otros tutoriales tendréis el mecanismo para contar, para explicar cómo sucede la rotura. Aquí no lo vamos a hacer. Y si me voy hacia la derecha, perdón, si me voy hacia abajo, me dicen que lo trate en un medio ácido en caliente para obtener de nuevo el compuesto A, que fue el que obtuvimos por la ozonolisis de la molécula inicial. Y eso sería la transposición pinacolínica. Os la voy a hacer porque me piden el mecanismo de la reacción. Si nosotros tratamos en un medio ácido y en caliente, ¿en cuál de los dos grupos hidroxilos protonaríais? Este formaría un carbocatión secundario y este formaría un carbocatión terciario. Por tanto, protono, formo el compuesto de oxonio, pierdo la molécula de agua y formo el carbocatión. Y ese carbocatión, que es terciario, fijaros, que por eso hemos querido formar o desarrollar la reacción en ese carbono, ese carbocatión que es terciario no es el más estable que puede desarrollar la estructura, porque si hacemos una transposición del metilo o del hidrógeno, pero el hidrógeno tiene más aptitud migratoria, conseguiremos que el carbocatión quede en el carbono donde está el OH, de donde podrá hacer una resonancia. Por eso hay una transposición. Vamos a transponer el hidrógeno y la carga y nos vamos a dar cuenta de que este carbocatión, sí es el más estable que puede desarrollar la estructura, puesto que puede haber un solapamiento con el orbital lleno del oxígeno. Polarizamos el par de electrones, formamos el oxonio, liberamos el protón y conseguimos de nuevo el compuesto A, aquel que salió de la ozonolisis del compuesto inicial. Bien, ya hemos hecho la parte lineal del ejercicio. Regresamos al compuesto C. Un momentín que no me quiero equivocar. El compuesto C era este de aquí. Aquí tenía un doble enlace y aquí tenía aquí. Bien. A este compuesto, hacia abajo, lo tratan con bromo en agua. A mí me gusta más emplear bromo en medio alcalino porque es más claro, pero con bromo en agua lo que sucede es que se forma por la adición electrofílica, es la formación de la bromidrina. Me queda un bromo y un agrupamiento hidroxilo y la reacción se hace en trans, como creo que todos sabéis. Vamos a pintar aquí el átomo de bromo, vamos a dibujar aquí el agrupamiento hidroxilo, que lo vamos a pintar aquí. Bien. En medio alcalino, la aloidrina desarrolla una reacción interna, que es una sustitución nucleofílica interna, y en esta sustitución nucleofílica, bueno, pues se pierde bromhídrico y la molécula se transforma en un epóxido. Los epóxidos sabemos que son estructuras tremendamente inestables, tremendamente reactivas, por la gran tensión angular que implica tener un ciclo triangular y por tanto reacciona fácilmente pues, con nucleófilos, agua, alcohol, amoníaco, aminas.
puede reaccionar, ojo, en medio ácido o en medio alcalino. Creo que lo he dicho en otro tutorial de este examen. En medio ácido, la rotura del epóxido se hace por el lado más sustituido, mientras que en medio alcalino la reacción se hace por el lado menos sustituido. Pero recordaros que os he puesto con hidrógeno más, con medio ácido, hidrógeno más, por el lado más. Mientras que con OH menos, con grupos básicos, por el lado menos sustituido. La reacción también sabéis que se hace en trans. En el problema me dicen que lo haga reaccionar con cloruro de metilmagnesio. Bien, con cloruro de metilmagnesio, que es un organometálico, los organometálicos son todos ellos bases potentísimas, bases poderosísimas. Por tanto, la rotura del epóxido la tenemos que hacer en trans por el lado menos sustituido. Fijaros cómo al romper el epóxido, cómo al formar el intermedio que no se aísla, y cómo al hacerle la hidrólisis que me dicen en el ejercicio, obtenemos la molécula siguiente, que es una molécula de alcohol. Bien, a esa molécula de alcohol la hacen reaccionar con el cloruro de metanosulfonilo. El cloruro de metanosulfonilo, como sé que lo he analizado y explicado en un problema de este examen, en concreto en el problema número 4 con todo detenimiento, por tanto, si no habéis visto ese vídeo, verlo antes. El cloruro de metanosulfonilo es una molécula parecida, de la misma familia, que el cloruro de palatosilo, es exactamente igual. En vez de tener un benceno, lo que tiene es un CH3. Eso es lo que se llama el cloruro de metanosulfonilo o cloruro de mesilo. Se pierde un cloro y un hidrógeno, no vamos a hacer el mecanismo, y se forma este compuesto que se conoce con el nombre de mesilato, porque viene del cloruro de mesilo, cloruro de metanosulfonilo, cloruro de mesilo. Bien, los tosilatos y mesilatos y tiflatos, todos estos compuestos, tienen lo que se llama un gigantesco buen saliente. Esto es uno de los mejores salientes junto al tosilato que vosotros manejáis. Fijaros que os estoy pintando, lo estoy dibujando en colores, para que captéis el detalle de que el saliente incluye el oxígeno que fue del alcohol, que está pintado en color negro. A este compuesto, en el problema, lo hacen reaccionar con terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico. Bueno, con terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico, que es una base voluminosa, como creo que sabéis, o sea, va a hacer una E2 transcoplanar, pero la voy a hacer con terbutóxido utilizando los hidrógenos más exteriores. Bien, esta era una de las características del empleo de bases voluminosas que va a formar los alquenos menos sustituidos. Por tanto, voy a sacar de aquí el tosilato, voy a formar aquí un doble enlace y voy a quitar de aquí un hidrógeno que me va a formar metanosulfonilo. Bien, ya hemos obtenido el siguiente compuesto, que lo voy a repintar porque me ha quedado un poco gorrino. Lo vamos a volver a pintar. Tenemos un doble enlace, aquí tenemos un metilo, aquí tenemos un carbono que tenía estos dos metilos. Bien, es la misma molécula que la anterior y en el problema en concreto es el compuesto K. Y el compuesto este, el 2,3-dimetil-1-buteno, lo tratan en el problema con un reactivo que es la N-bromosuccinimida. ¿Para qué se utilizaba la N-bromosuccinimida? También ha salido en este examen. O sea, quiero que veáis que estos manejan en total 25 o 30 reacciones que lo que hacen es combinarlas. Pero no son miles de reacciones, no son más de 25 o 30. Con la N-bromosuccinimida lo que hacéis es sustituir un hidrógeno en la posición alfa con respecto al doble enlace, la posición vecina al doble enlace, por un mecanismo radicálico. Conseguiríamos el mismo efecto con el bromo 2, luz y temperatura, pero con la NBS se obtiene mejor rendimiento. Y este compuesto lo hacen reaccionar con etóxido de sodio etanol.
¿Qué hace un derivado halogenado con etóxido de sodio en etanol? Perder bromhídrico mediante la famosa E2-transcoplanar formando un doble enlace. Fijaros que aquí al formar un doble enlace, con este o con este, me da igual, al formar un doble enlace, lo que hemos conseguido ha sido generar un compuesto que es el compuesto M del ejercicio, y ese compuesto M es un dieno conjugado. Me dicen que lo va a reaccionar con bromhídrico a 10 grados, con bromhídrico a menos 10 grados, a 80 grados, y que lo va a reaccionar con un filodieno o dienofilo, que sabéis que es la reacción de Diels-Alder. Pero vamos a pintarlo mejor, porque os lo voy a explicar despacito qué es lo que sucede. Mirad, vosotros tenéis la molécula que os estoy pintando, que es un sistema diénico, y la hacen reaccionar con ácido bromídrico. Vamos a sugerir más o menos cómo puede ir el mecanismo. Protonaríamos en uno de los dobles enlaces, formaríamos el complejo pi, romperíamos y generaríamos el carbocatión. Pero un momento que lo quiero pintar todo igual. Aquí he formado, aquí está el metilo, aquí está el otro metilo. Hemos formado el complejo pi con el protón, hemos roto el complejo pi y hemos evolucionado al carbocatión. Este carbocatión tenéis que ver que es el carbocatión resonante, es un carbocatión resonante por estar al lado de un doble enlace. Por tanto, si arrastramos el par de electrones de ese doble enlace, me aparecerá la otra forma resonante. Vamos a pintarla. La otra forma resonante será más o menos así. Que será esta. Y la carga positiva se encontrará aquí. Si volvéis a arrastrar el par de electrones, regresaríais a la primera forma resonante. Estos son los intermedios de reacción. Son dos carbocationes resonantes, son muy estables, pero este es un poquito mejor que este otro porque este es terciario y este es primario. Si el ion bromuro ataca a la primera forma resonante o a las moléculas a las que el ion bromuro le pille en ese instante de la resonancia, me conduciría a la formación de este compuesto, que os lo estoy pintando, y que se llama el producto de adición en 1,2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el bromo del bromhídrico han entrado en átomos consecutivos, en 1 y en 2. En cambio, si las moléculas que encuentren un ion bromuro en este otro instante de la resonancia, me formarán el compuesto que se llama 1,4, producto de adición termodinámico. Producto 1,4, aquí ha venido el bromo y me ha formado este compuesto. Este compuesto es el compuesto de control termodinámico, es el más estable. ¿Por qué? Porque el doble enlace está más sustituido, mientras que este otro compuesto es el que se conoce con el nombre de compuesto de control cinético. ¿Por qué? Porque se obtiene a través del carbocatión más estable. Si vosotros estáis operando a baja temperatura, vamos a poner menos 10 grados, como dice el problema, las moléculas tienden a reaccionar desarrollando el carbocatión resonante que cuesta menos energía formar. Por tanto, predomina a baja temperatura el producto de adición en 1,2. Si subimos la temperatura a 60 grados, lo que estamos haciendo es que el carbocatión entre en resonancia y que se pueda formar a más 60 o 80 grados, a una temperatura superior, el producto de control termodinámico. Por eso sería la contestación a lo que dicen en el ejercicio. Este sería el compuesto M, el que se obtiene a baja temperatura, y este sería el compuesto, no, he dicho M y es N, y este es el compuesto O. Continuamos. Teníamos la molécula de dieno, y me queda el último apartadillo del problema. Esa molécula la hacen reaccionar, o me piden que la haga reaccionar, un momento que la voy a copiar literal, es un doble enlace, tiene un agrupamiento cianuro y otro agrupamiento cianuro aquí, por tanto es el butendinitrilo con isomería de tipo E.
¿Qué reacción es calentando? Bueno, pues la cicloadición de Diels-Alder. Pero la cicloadición de Diels-Alder establece que los dienos conjugados, lo es, en conformación S-cis como conformación reactiva, está en conformación S-trans, como supongo que veréis. Por tanto, habrá que rotar 180 grados para pintar a la molécula de dieno en conformación S-cis, que podrá ser mejor o peor, pero es como tiene que estar para poder desarrollar el proceso. Lo hemos vuelto a pintar, pero en conformación S-cis. Recordad que lo único que hemos hecho ha sido girar a través de este enlace y me piden que lo hagamos reaccionar. Vamos a coger otro color, que lo hagamos reaccionar con el butendinitrilo. Un doble enlace, y aquí tengo un agrupamiento cianuro que está hacia afuera y otro agrupamiento cianuro que está en trans, pero si lo pinto así, el mecanismo no lo vais a hacer. Por tanto, permitidme que lo pinte así, como reflejando que está por detrás. Luego corregiremos el dibujo. Insisto que tendría que pintarlo de esta manera, pero si no os vais a trabucar con el mecanismo. Bueno, dejo de esta manera señalizado que esto se encuentra a distinto lado. Al aplicar calor se desarrolla la cicloadición Diels-Alder, que ya sabéis que es un mecanismo electrocíclico, un mecanismo concertado, donde todos los electrones se mueven en el mismo sentido, al mismo tiempo, sincrónicamente, y que a medida que van desapareciendo los enlaces antiguos, van desapareciendo esos enlaces porque sus electrones se están moviendo, se están empezando a formar los nuevos enlaces. Vamos a reconsiderar, vamos a recordar que cuando este par de electrones ha venido aquí me ha formado un enlace sigma, que cuando este par de electrones ha venido aquí me ha formado otro enlace sigma, y que cuando este par de electrones ha venido aquí me ha formado un enlace sigma. Esta es la famosa e importantísima cicloadición de Diels-Alder, que la ponen siempre. Hemos quedado que los dos grupos cianuros estaban a distinto lado y quedan a distinto lado del ciclo que se ha formado. Es una característica importante que tenéis que recordar de la reacción de Diels-Alder. Bien, repasamos en un momento todo lo que hemos hecho, comprobamos que lo podéis entender, que lo podéis ver. Voy a bajar un poquito la imagen para que podáis hacer un pantallazo si queréis. Un momentino. Aquí lo tenemos. Se empieza con el compuesto inicial, que se hace una ozonolisis. A ver dónde lo he dejado. Bueno, no sé dónde lo he dejado. Creo que he partido del compuesto A. Aquí está. El compuesto inicial le hace una ozonolisis, lo rompen, obtienen el compuesto A, que es la acetona. Con tetrahidroboroato de sodio en etanol reducen la acetona hasta el grado de alcohol. Y este alcohol ahora lo que hacen es calentarlo en medio ácido a 180 grados para formar el alqueno. Línea hacia la derecha, el alqueno con permanganato diluido forma el diol, con rotura con periódico, transposición pinacolínica. Nos vamos a la línea de reacción de abajo. Con bromo en agua formáis la aloidrina, con un medio alcalino la deshidrohalogenación de la aloidrina, con un organometálico la rotura por el lado menos sustituido, puesto que los organometálicos son siempre medios básicos. Formamos tras la hidrólisis que ponen el problema, formamos el alcohol, y el alcohol con cloruro de metanosulfonilo, cloruro de mesilo, perdemos clorhídrico y formamos el mesilato, tosilato, un buen saliente, y con terutóxido formamos el alqueno, el compuesto K. Con la N-bromosulcinimida, halogenáis en alfa, con un medio básico fuerte en caliente, hacéis otra vez la E2, y llegamos a una molécula de dieno en las que me han preguntado, ¿cómo a baja temperatura predomina el producto 1,2? Como a una temperatura más elevada predomina en cambio el producto 1,4, y como con una molécula de filo dieno se desarrolla la cicloadición de Diels-Alder.